Bien, ya estamos casi todos y vamos a seguir con nuestra segunda revisión. ¿Ya? A las 10:15 lo que vimos fue entonces hacer un recordatorio de toda la materia que hemos visto. ¿Ya? La primera materia entonces eran las técnicas de manipulación de la información. Después vimos lo que se refería a el análisis textual o a la estructura, ¿ya? Más bien a los requerimientos que tiene cualquier texto, cualquier tipo de texto, y nos referimos a los textos especializados que hemos visto en esta clase, que son la entrevista especializada, el resumen y el ensayo. Ahora en este periodo vamos a ver entonces lo que se refería a el ensayo y a la construcción de la ficha bibliográfica. Básicamente, como ustedes saben que tenemos la próxima semana una evaluación más bien de carácter, eh, bueno, sumativa y que tiene que ver con la contestación de preguntas de respuesta única, preguntas de alternativas. Es bastante difícil evaluar un curso que tiene que ver con la producción de textos. ¿Ya? En ese sentido, las preguntas son muy fáciles y son requerimientos básicos que tienen que ver con el dominio de contenido y con el análisis de algunas preguntas que van en relación a esto. Entonces les recuerdo los contenidos que tienen que ver con la búsqueda de información especializada, ¿ya? Por eso vimos también las técnicas de manipulación de la información, después los tipos de texto, posteriormente a eso la entrevista especializada, el ensayo y ahora lo que vamos a ver es, perdón, antes estaba el resumen y ahora el ensayo y la ficha bibliográfica. Que eso es básicamente lo que hemos visto después del receso de invierno, ¿ya? Vamos entonces a la página del Red College, a la pizarra virtual. Vamos a sacar aquí entonces un momento. Salimos de aquí. Vamos a ponerle pausa ahí. Ya, entonces estamos acá. Bien. Nuestra actividad de clase, como era al inicio de esta mañana, era retroalimentar los contenidos vistos en la clase para el tercer periodo evaluativo. Bien, aquí están entonces nuestros indicadores de evaluación, nuestros objetivos de aprendizaje y el cuestionario número 2. ¿Ya? Vamos a empezar entonces recordando que cada texto tiene una estructura implícita, ¿ya? Tiene un circuito argumentativo y una organización retórica que lo hace ser lo que tiene que ser, ¿ya? Un ensayo es muy diferente, por ejemplo, a una narración, es muy diferente a lo que es una poesía, por ejemplo. El ensayo, y hay que recordar eso siempre, es un texto argumentativo y por tanto va a presentar algunos elementos que lo diferencian de otros textos. Por eso hablamos de organización retórica, porque es una organización en particular que, como les decía anteriormente, va a diferenciarlo de otro tipo de texto. ¿Bien? Lo que tenemos nosotros entonces como circuito de la estructura, de la organización retórica de un ensayo, es el siguiente. Vamos a marcarlo acá con el cuadrito. Tiene que ver con la tesis, las premisas, los argumentos y las conclusiones. ¿Ya? Recuerden entonces que la tesis es la propuesta argumental. ¿Ya? Es, por ejemplo, si yo le preguntara a el ensayista qué es lo que estás proponiendo, y esta tesis se va repitiendo de distintas formas, ¿ya? Pero es muy reiterada dentro del texto. ¿Ya? Es esa idea central que el ensayista desea que quien lea su escrito se quede con esa idea, ya cambie su opinión o se convenza de una postura en particular. Bien, las premisas, por otro lado, son una especie de invitación, es una especie de análisis ya de cuáles son las bases ya por las cuales yo estoy argumentando. Ya esas bases tienen que ser compartidas con el receptor. ¿Ya? En este sentido, por ejemplo, un ensayo político ya va a tomar, por ejemplo, los requerimientos de la gente, las necesidades de la gente. Por ejemplo, si nosotros hacemos un ensayo que tiene que ver con la educación, vamos a tomar entonces la problemática de la educación, las desigualdades en la educación, por ejemplo, la importancia
que tiene la educación para las futuras generaciones, y todas esas son ideas que la gente ya domina, ¿no? Y que no es necesario argumentarlas mucho. Forman parte de esto que les decía anteriormente, que es la invitación que hace el ensayista para con su texto y para con sus lectores. Por otro lado, los argumentos tienen que ver con las bases lógicas, tienen que ver con los argumentos retóricos, ¿ya? Tienen que ver con el trabajo, por ejemplo, de garantías que ustedes saben, ¿bien? Y que forman parte de esa justificación de la tesis, una justificación que tiene que ser objetiva, que tiene que ser real y que tiene que ser sobre todo contrastada con cierta información, ya sea información del ámbito cuantitativo como cualitativo. Y las conclusiones que retoman todo lo anterior, ¿ya? Y trabajan sobre la tesis para solventar y para reforzar estas ideas bases y esta propuesta argumental de la cual fue el propósito del escrito del ensayo. Bien, esto no es tan difícil como creemos a muchas veces, ¿ya? Es cosa de ir transformando la información, es cosa de ir, por ejemplo, seleccionando y trabajar con texto, que eso es básicamente lo que se espera también de este curso. Como nosotros estamos lejos, ustedes saben que no hemos podido trabajar muy bien esta parte, porque esta parte es de escritura y a mí me interesaría mucho estar al pendiente de ustedes cómo van transformando la información, ¿ya? Pero, sin embargo, lo más importante, porque lo más probable es que cuando volvamos tengamos que retomar ciertas cosas de este año, es que ustedes ya sepan la estructura, ya sepan este circuito argumentativo que es parte también de la escritura ensayística. ¿Ya? Se los adelanto un poquito. Cuando nosotros volvamos, ya yo que voy a retomar esta parte del ensayo que me parece que es la que sintetiza más todo lo que hemos visto en el curso. Ya sintetiza las comunidades especializadas, sintetiza, por ejemplo, la búsqueda de información, sintetiza también la búsqueda de información tanto en los medios de comunicación como en la entrevista especializada, como también en los papers investigativos, que también fue lo que vimos. ¿Ya? Y a mí me serviría mucho y a ustedes también para hacer ese trabajo, porque recuerden muy bien que en la escuela nosotros podemos cometer errores, ¿ya? Que pueden ser también resueltos a través de el acompañamiento con el profesor, pero en la universidad ya es más complicado. Ahí ya se supone en la universidad ustedes ya saben hacer esto y no va a haber mucha guía que digamos. Así como en el video de la semana pasada que vimos de estos testimonios de universitarios de la Universidad de Chile que hablaban del proceso de lectura y escritura que vivían en sus comunidades, en este caso en la Universidad de Chile. ¿Ya? Así que mucha atención a esto. También busquen información, traten de encontrar formas de informarse. Obviamente lo vamos a retomar con toda la cientificidad posible, pero también un consejo, leer mucho, por ejemplo, columnas de opinión, analizar las columnas de opinión y estar al pendiente de qué es, por ejemplo, cuáles son los temas polémicos que se dan en nuestra sociedad. ¿Ya? Bueno, aquí me gustaría preguntarles un poquito a ustedes, a ver si están acá. ¿Qué temas polémicos han visto últimamente en nuestro país que puedan ser motivos de un ensayo? Les voy a escribir acá la pregunta. ¿Qué temas polémicos? Ay, ¿qué temas polémicos han observado ustedes últimamente? ¿Quién va a participar acá? ¿Qué temas polémicos hemos visto entonces últimamente? ¿Qué temas polémicos? Temas polémicos podemos analizar, no podemos eh, identificar en nuestra sociedad actual. ¿Qué temas pueden ser polémicos, chiquillos? Esto es esencial, poder identificar un tema polémico para la construcción de un ensayo. Ahí, por ejemplo, me acuerdo que Dylan ya contestó la pregunta que les hice el, en el Google Classroom, por ejemplo, sobre qué columna de opinión o ensayo iba a contestar. Veamos qué nos dice el chat, a ver. Ya el feminismo, claro, el feminismo sigue siendo un tema polémico.
¿ya? Porque también es una propuesta donde hay personas que no están de acuerdo o sí están de acuerdo. Gracias, Amanda, por contestar la pregunta. Vamos a revisar entonces el Google Classroom, a ver qué es lo que hay acá. A ver si ustedes han contestado la pregunta que les hice la semana pasada. Aprovechando de hacer una pausa de lo que estamos revisando recién. Vamos a ver. Vamos acá. Y entró Natalia de nuevo. Veamos aquí. Vamos acá al Classroom. Classroom está acá abajito. Aquí está. Ahí va a cargar para que podamos revisar cuál fue el tema polémico que eligió Dylan. A ver. Vamos acá. Por ejemplo, acá dice, me interesó leer esta columna para el próximo fichaje. Dice, la emoción del apruebo o la razón del rechazo, por Rodrigo Lagos de Ríos. ¿Ves? Acá hay un tema polémico ya que subyace a la elección que fue la semana pasada, ¿ya? Sobre, por ejemplo, cuál es la razón o el motivo o qué características tienen, por ejemplo, las personas que eligieron tal opción o no. Ahí habría que leer qué es lo que nos dice la columna, ¿ya? Para ver cuál es la polémica que hay detrás, ¿ya? Pero ahí muy bien Dylan que ya eligió su columna. Recuerden que yo les dejé algunas páginas para que ustedes hagan este trabajo y me escriban acá en el tablón de escritura y lectura especializada sobre qué es lo que van a leer para el próximo fichaje. Recuerden esa tarea que se la dejé la semana pasada y que solamente Dylan la hizo. Así que vamos entonces a realizarla la próxima semana para que esté todo listo. Bien, sigamos en la pizarra virtual entonces. El feminismo también, el tema de las opciones en cuanto a la Carta Fundamental también es un tema polémico. Porque, por ejemplo, se quiere transformar la Constitución o se quiso continuar con la anterior, ¿ya? O cómo van a ser, por ejemplo, los procesos de transformación. También hay un tema polémico ahí. ¿Cómo va a ser la elección de los constituyentes? Ustedes también tienen que tomarle el peso a todo esto porque estos procesos ya de transformación del país ustedes van a ser los protagonistas, ustedes van a estar después en la universidad, van a tener que tener su opinión, van a tener que contrastar la información, ya, y no es una cosa tan sencilla, hay que empezar desde ya a interesarse por esos temas. Bien, vamos a continuar entonces con nuestra materia. De acá, lo que a mí me interesa, que es algo que ustedes no han revisado en otras clases, pero sí conmigo, es la definición de las premisas. Las premisas, dice, conforman las bases sobre las cuales se construye la argumentación. Están conformadas con ideas, hechos, valores concretos o abstractos que comparten tanto el emisor como el receptor. ¿Ven? Ahí nosotros tenemos entonces la definición de premisa y básicamente era esta especie de invitación o ideas que se comparten entre el emisor y el receptor del mensaje en este contexto ensayístico, ¿ya? Hay que revisar bien las premisas siempre porque son una especie de puente entre la propuesta argumental, ¿ya? Y los argumentos. Dentro, en ese espacio grande, están las premisas para acompañarnos, para también hacernos parte de la argumentación y de alguna forma invitarnos a transformar nuestro pensamiento a través de la lectura del ensayo. Bien, vamos a continuar entonces porque tenemos acá un video que nos puede ayudar a recordar qué es lo que eran los textos argumentativos, ¿ya? Vamos entonces a revisarlos, a ponerle play, revisemos acá si estamos compartiendo el audio, para recordar esta materia que seguramente ustedes ya la han visto en las clases de lenguaje con la profesora Cristina. Veamos acá. Pasemos al texto argumentativo. Imagínense que alguno de ustedes no estuviera de acuerdo con algo que yo digo. Eso está bien, pero pónganle una argumentación. Escríbanme un mail explicando el porqué de su desacuerdo. Redacten un texto y traten de convencerme.
porque de eso se trata un texto argumentativo, de convencer o persuadir de que un punto de vista es más válido que otro. Va a ser difícil. Ahora, si comentando una película con un amigo le dices, no me gustó esa película porque es mala, eso no es un texto argumentativo, porque le falta lo básico, las razones, los argumentos racionales. Si en cambio le dices, no me gustó la película porque aunque el guión era bueno e interesante, el protagonista no presenta evolución a pesar de todo lo que le va pasando y las actuaciones son frías y externas. Ahí sí estás argumentando. Un texto argumentativo tiene generalmente las siguientes partes. Una tesis, que es la idea que el autor defiende o rebate, es su punto de vista. Los argumentos, que son los criterios lógicos y racionales que ocupa para defender su punto de vista. Una o más conclusiones que le sirven al autor para reforzar su tesis y algunas veces para dejar en claro cuál es su objetivo final de persuasión. Las conclusiones a veces pueden estar explícitas o implícitas. Veamos este ejemplo de texto argumentativo sobre los productos transgénicos expuesto por un detractor de su consumo. Los productos transgénicos son nocivos para la salud. La tesis. Estudios internacionales confirman que niños consumidores de productos transgénicos desarrollan más alergias. Argumento 1. Los estudios no han confirmado que los productos transgénicos sean inocuos para la salud. Argumento 2. Estudios internacionales confirman que niños consumidores de productos orgánicos desarrollan menos alergias que niños consumidores de productos transgénicos. Argumento 3. Los productos orgánicos son más sanos que los productos transgénicos. Conclusión 1 explícita. Incluso podríamos inferir una conclusión implícita. No compre productos transgénicos. ¿Te das cuenta? Es importante entonces que cuando identifiques un texto argumentativo, partas con la pregunta de ¿qué pretende el autor con este texto? ¿Cuáles son sus intenciones? Después, trata de identificar las partes del texto argumentativo, los argumentos y las conclusiones. Y recuerda, ahora que te estás leyendo mucho, siempre pregúntate qué tipo de texto es el que estás leyendo. Suerte. Muy bien, ahí teníamos unos consejos entonces sobre lo que era el texto argumentativo. Recuerden entonces que el texto argumentativo es una propuesta argumental, ¿ya? En lo que propone el punto de vista y que va acompañado de ciertos elementos de la organización retórica. En este caso, nosotros estamos agregando a esta organización las premisas que son fundamentales, por ejemplo, para la relación con el receptor. ¿Ya? Ese es las premisas, la noción de premisa, le hace falta, por ejemplo, a este video que acabamos de ver. Sin embargo, las otras partes, la definición de las otras partes está muy bien. ¿Ya? Eso es lo que hemos visto con respecto a el ensayo. El ensayo, tener en cuenta siempre esta estructura de la organización retórica. ¿Ya? Porque si igual se las voy a preguntar, te voy a preguntar por los elementos, ya por alguno de ellos, y nosotros tenemos que saber cuáles son sus definiciones y sus relaciones dentro del circuito argumentativo. Bien, vamos a bajar entonces y vamos a leer otra definición de otro contenido que nosotros vimos, que fue la ficha bibliográfica. Bien, son instrumentos en los que se registran de manera independiente los datos de las obras consultadas. Estas fichas permiten identificar un libro en particular, un paper de investigación o cualquier artículo científico con la finalidad de localizarlo física o digitalmente para la clasificación de fuentes. ¿Ya? Esta es la definición, aunque nosotros también agregamos ya una parte en esta ficha bibliográfica de un comentario que es fundamental para la construcción posterior de un ensayo. ¿Ya? Lo que yo les contaba hace unas semanas es que yo trabajaba mucho con las fichas bibliográficas porque son una manera muy fácil de recopilar información, de saber dónde está la fuente de lo que yo acabo de leer y de poder compartirlas también. ¿Ah? En la universidad se usa mucho el fichaje de libros, de papers de investigación, ¿ya? Para la construcción misma de algún escrito o alguna investigación. Así que no subestimar lo que es un fichaje, porque el fichaje es realmente fundamental en los estudios. Bien.
Vamos a ver entonces algo que se nos quedó pendiente. Ya, vamos acá mejor. Dice, ¿por qué es importante una ficha bibliográfica? Ya, ¿por qué es importante? Dice, es importante dado que el apoyo bibliográfico es un requisito para el diálogo entre diversas fuentes. Gracias a las fichas bibliográficas podemos resumir nuestras lecturas y dar un comentario sobre ellas, además obtener un respaldo para próximas argumentaciones, ya sea en el trabajo como en la conversación cotidiana. Ya, por eso es importante el fichaje. Nosotros también recordemos que estamos haciendo fichajes y los estamos haciendo obviamente en un contexto académico. Estamos resolviendo cómo, por ejemplo, la información se presenta, cuál es la información más importante, cuál es digna, por ejemplo, del fichaje y tiene la importancia tal de sintetizar todo lo leído, además de yo entregar mi opinión sobre lo que estoy leyendo. ¿Ya? Básicamente es un ejercicio de escritura muy eficiente y muy importante a la hora de plantearnos una investigación. Recuerdo yo haberle contado a unos amigos hace poco de cómo eran, por ejemplo, las clases de historia cuando yo estudiaba. ¿Ya? Y había un caso bien particular de una asignatura que teníamos nosotros en mi colegio que se llamaba Visión Crítica del Acontecer Nacional. ¿Qué hacíamos en ese curso? Bueno, teníamos formación, una especie de formación cívica, pero además la profesora nos hacía fichar muchas noticias, muchos papers de investigación también, fichar a su vez columnas de opinión y nosotros mismos criticarlas. ¿Ya? Ese trabajo lo hacíamos por 3 fichajes cada semana y era muy importante, por ejemplo, era una nota sumativa directa a lo que ustedes dicen también del libro. ¿Ya? Pero también era una actividad muy entretenida, nos permitía, por ejemplo, estar en atención a todo lo que pasaba en el país y aprendimos muchísimo sobre eso, sobre el diálogo que teníamos con la profesora, sobre el diálogo que se daba también entre nosotros, preguntando, por ejemplo, cuál fue tu ficha, cuál hiciste tú, si compartíamos también la ficha. Se daba mucho ese diálogo con los compañeros. Además también hacíamos una vaquita para comprar el diario todos juntos. Ya, y ahí lo recortábamos y elegíamos ya, tú haces esto, tú haces la otra. ¿Cuál te parece más interesante o más fácil de hacer también? ¿Bien? La actividad de lectura es muy importante y tiene que ser una cuestión constante. Y la idea es que ustedes también elijan en este curso uno de las columnas que yo les mandé de las distintas páginas para el próximo fichaje, porque de ahí van a salir muchos productos, ¿ya? Vamos a tener que hacer un afiche, vamos a tener que hacer una reseña también, ¿ya? Que son muy importantes para empezar con este ejercicio argumentativo, comenzar con este ejercicio de la búsqueda de información, con la crítica de la información, ya que es base para, no solamente para los estudios universitarios, sino que también para una vida bien informada, ¿ya? Pasamos entonces del fichaje bibliográfico a los momentos que tienen que ver con la escritura ensayística. Bien, ¿qué momentos entonces? ¿Ya? Recuerden que aparte de la organización retórica que ya vimos, existen distintos momentos para revisar la escritura ensayística. Tenemos entonces el antes, tenemos el durante y el después, donde básicamente se hacen una serie de acciones que las vamos a leer ahora. Dice antes, durante y después de la escritura ensayística. Antes dice elegir un tema polémico, diseñar la defensa con los argumentos lógicos y verificar la existencia de contraargumentos. Todo esto acompañado de una revisión bibliográfica. ¿Ya? Por eso yo recientemente les pregunté sobre el tema polémico, porque para poder hacer un ensayo, lo primero que tenemos que hacer es encontrar la polémica dentro de esto. ¿Ya? Por eso también depende mucho la criticidad que tengan ustedes, ¿ya? Y las competencias en este sentido. No basta que las cosas me sean indiferentes, sino que yo tengo que estar presente en los debates nacionales, en los debates también regionales y sobre lo que significa cada cosa. La actividad argumental es una de las fuentes más importantes que tenemos como seres humanos para poder desenvolvernos en la sociedad. ¿Ya? Eso es muy importante tenerlo en cuenta y también les hago un llamado reiterado
a que busquen información, a que lean, a que se informen, ¿ya? Y que sean críticos con lo que estamos leyendo. Vamos al momento durante. Dice, verificar constantemente la cita de los argumentos que respaldan y relacionan la tesis, además de contrastar las citas con la argumentación, preocupando prevenir el plagio. ¿Ya? Aquí en el momento durante ya hay ya previamente la selección de los argumentos, ya hay una elaboración previa. Ya vamos, por ejemplo, verificando si la tesis corresponde a los argumentos, si los argumentos están bien estructurados, están siendo citados directamente o parafraseados. ¿Ya? Recuerden esa palabra parafraseo porque la vamos a analizar próximamente para la intención que tengo yo, que ustedes aprendan a escribir distintos ensayos. ¿Ya? Pero recuerden que esto no lo hago solamente yo, sino que también requiere mucho de la voluntad de ustedes, ¿ya? Para aprender esto, porque les estoy diciendo que es importante no solamente para la cuestión académica, porque recuerden bien que en la universidad a mí siempre me van a pedir ensayos, yo siempre voy a tener que ensayar, porque el ensayo es una buena síntesis de lo que yo puedo aprender y lo que yo puedo proponer como profesional. Entonces, si ustedes quieren ser profesionales, les digo al tiro, tienen que aprender a hacer ensayos, ¿ya? Muy bien, sigamos entonces. Bueno, a propósito de esta cuestión del plagio, que es muy importante, muchas veces para ahorrarme el tiempo ya, o para para ocultar muchas veces que no sé, los estudiantes universitarios tratan de copiar y pegar como si el profesor no se diera cuenta. ¿Ya? Existen hasta medios electrónicos para prevenir el plagio, ¿ya? Que yo también los he usado para entender esto, pero básicamente es porque los estudiantes no se atreven, no es que no sepan, sino que no se atreven a reelaborar la información. ¿Ya? Yo el máximo deseo que tengo es que ustedes salgan preparados de la asignatura y digan, bueno, yo tengo ciertas nociones, he podido también practicar todo esto y bueno, me atrevo a hacer un ensayo. Esa es la idea, ¿ya? Esa es la idea y espero que también le tomen el peso y la importancia de la asignatura, ¿ya? Eso es como un consejo. Veamos el momento después. Dice, evaluar la presentación y la conclusión de la tesis, la coherencia de los argumentos a lo largo de todo el ensayo y la cohesión de todos los elementos básicos. ¿Ya? Elementos básicos que por supuesto son los elementos del circuito argumentativo. Cuando yo estoy ya por terminar, ¿ya? Cuando yo tengo que referirme otra vez a la tesis, ¿ya? Para verificar si es que fue una tesis más bien respaldada o me dediqué a contraargumentarlos, ¿ya? Es importante verificar y verificar en cuanto a estas categorías de la lingüística del texto, ¿ya? Estas categorías que tienen que ver con la coherencia, la coherencia y la cohesión. Uno que tiene que ver ya con el texto más en su nivel macro y uno más bien a su nivel de párrafo. Pero es muy importante revisar esa coherencia que para mí es necesaria, ¿ya? Y es súper útil para volver a revisar todo el texto y revisar si es que mi propuesta está bien construida y bien presentada. Bien, entonces ya con esto terminamos. Ya con esto ya revisamos entonces todo lo que tiene que ver con nuestra próxima evaluación. Recuerden que la próxima evaluación es en la plataforma de Red College. ¿Ya? Es una evaluación de respuesta única, selección múltiple, y vamos a recoger entonces todos los contenidos que hemos visto después del receso, desde agosto en adelante. ¿Ya? Ustedes pueden ver los títulos también de las clases para ordenarse si es que tienen alguna duda. Por ejemplo, acá yo puedo filtrar, no sé si ustedes en la interfaz de estudiante pueden hacer esto, pero por ejemplo, si yo pongo electivo de lectura y escritura especializada, aquí están todas las clases nuestras, ¿ya? Creación de ensayo, hay muchas veces que nos dedicamos a leer ensayos, a leer columnas de opinión también, y por supuesto que tomamos ahí ciertos contenidos, pero básicamente en este periodo ha sido también mucho práctico, mucho ejercicio práctico, así que más bien los invito a revisar eso, a entender los principios de
por qué fueron esas actividades prácticas, que son los que les voy a preguntar. ¿Bien? Entonces retomamos. Aquí están entonces la retroalimentación 1 y 2, que tienen que ver con los siguientes contenidos. Tienen que ver con las técnicas de manipulación de la información, tienen que ver con la estructura y los circuitos argumentativos de la organización retórica, tienen que ver con la entrevista especializada, los tipos de entrevista también, tienen que ver a su vez con el resumen, tienen que ver también con la importancia del resumen. Posteriormente a eso vimos el ensayo, ya este ensayo que tiene ciertos requerimientos, cierta organización retórica y tiene momentos para su escritura. Poner mucha atención a la definición de premisas, que es una definición que quizás no vieron en las clases de lenguaje, pero sí la están viendo en lectura y escritura especializada. Y también vimos, por último, el fichaje como una estrategia para la escritura, para la recopilación de información y para adecuarme yo a la escritura de un texto que esté plenamente definido y que se oriente a la escritura más bien universitaria. ¿Bien? Eso es todo lo que hemos visto entonces en nuestro curso. Y, eh, pregunta, ¿creen ustedes que hemos revisado todos los contenidos? ¿Qué les parece a ustedes lo que acabamos de hacer? ¿Les parece bien? ¿Les parece muy difícil? ¿Les parece que se han revisado todo? ¿Mm? Porque eso es básicamente lo que hemos realizado. No sé si ustedes tienen alguna opinión al respecto sobre lo que hemos visto. ¿Les parece bien el curso? ¿Van entendiendo la dinámica? Hay gente nueva también que se agrega al curso. Me gustaría también escuchar su voz para ver qué es lo que opinan. Si es que habían tenido una experiencia de un curso así antes. ¿Ya? Es muy importante. Veamos qué nos dice el chat. A ver. ¿Qué nos dice el chat? Ya, pero ese pánico tiene del ensayo con respecto a lo que dice Natalia, es saber cuál es la estructura. Y saber, Natalia, que en la escritura uno siempre tiene que ir preparando la escritura, ¿ya? De hecho, hasta para las personas mayores o que han estado en el mundo más académico, ¿ya? La escritura siempre es un desafío, siempre es un desafío. A mí también me cuesta mucho escribir muchas veces distintos tipos de textos, aunque sepa, por ejemplo, su organización retórica, siempre es un desafío. ¿Ya? Lo importante ahí, Natalia, hay algo que no siempre se pasa, ¿ya? Porque está un poquito fuera de la organización retórica, que tiene que ver con el estilo también. Cada uno de ustedes tiene un estilo para escribir, ciertas elecciones de cómo empezar un texto, por ejemplo, y tienen que ser conscientes de aquello. Es como, por ejemplo, cuando hacen una prueba de historia, una prueba de lenguaje, cuando hay, cuando hay una respuesta abierta, ¿no? Uno dice, chamullé todo, dicen muchos los estudiantes. Pero en realidad no es un chamullo, sino que sale lo que ustedes saben de escritura, ¿ya? Y lo que ustedes saben siempre se tiene que ir complementando con nuevos conocimientos, con una nueva propuesta ensayística y con ejercicio, mucho ejercicio de escritura. ¿Ya? Si estuviéramos en las clases presenciales, yo la haría escribir mucho, 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 mucho. ¿Ya? Lamentablemente, busco las posibilidades acá. No sé si han avanzado en lo que les dejé la ficha anterior, espero que sí. ¿Ya? Vamos a dedicarnos también al regreso de este parcial, a revisar las cosas y a tratar de ponernos al día también. ¿Ya? Ustedes son capaces de escribir, son capaces de escribir un ensayo. ¿Ya? Yo sé que sí tienen que ponerse a disposición de esto y atreverse a hacerlo. Si no hay otra forma, no, en realidad no hay otra forma de, más allá de conocer, por ejemplo, la organización retórica del texto, ¿ya? Uno puede conocer una organización retórica, por ejemplo, de un cuento, de una novela, del ensayo acá, del resumen, de la entrevista especializada. Podemos conocer todo eso y eso es súper fácil. Pero a la hora de escribir, ¿ya? Se presentan otras dificultades, pero también otras potencialidades que ustedes mismos traen, ¿ya? Y que forman parte de sus conocimientos previos sobre las actividades. Bien, así que atreverse a escribir, atreverse a estudiar y a recordar siempre, siempre Natalia, aunque yo sé que usted quiere estudiar enfermería, pero igual, por ejemplo, va a tener ramos de filosofía, va a tener ramos, por ejemplo, de enfermería comunitaria,
donde, aparte de investigar, también va a tener que hacer una escritura ensayística, va a tener que hacer una propuesta argumental sobre lo que usted está escribiendo, por ejemplo, sobre lo que usted está aprendiendo en el curso, y eso es muy típico del ejercicio académico universitario. Bien, entonces como nos queda también biología, también va a tener que hacer eso. También habrá un ensayo. Obviamente que sí. ¿Ya? Así que no le tema, no le tema. Si de a poquito las cosas se van haciendo, escribiendo un poco, escribiendo de cada vez. A mí me hubiera gustado hacer, por ejemplo, esa actividad de visión crítica que hacía yo en la enseñanza media con ustedes. A lo mejor lo voy a retomar después. ¿Ya? Para que vaya soltando la manito y vaya escribiendo, si eso es lo importante. Y adquiriendo un estilo tal que a usted le parezca satisfecho a la hora de escribir. ¿Ya? Encontrar el estilo es súper importante ahí, chiquillos, cuando uno ya está dentro del ámbito universitario. Bien, entonces vamos a llegar hasta acá, chiquillos. Espero escuchar sus voces en la despedida. Ya, vamos a llegar hasta acá. Nos queda un minuto entonces y espero que estudien. Aquí está todo el material. Por supuesto que no se les va a restar a ustedes, ¿ya? Para que puedan revisar estas clases, las clases de retroalimentación y también las clases anteriores. ¿Bien? Entonces nos despedimos. Chao, chao. Chao, profe, cuídese. Chao, cuídense Natalia. Chao, Chao, chao. profe. Estudien, chiquillos, que les vaya bien. Chao, chao. Chao, Amanda. Chao, chao. Chao, profe, cuídese. Chao, José.